¿Y si te dijera que uno de los lugares más peligrosos de la Tierra parece un paraíso? Una selva infinita, verde, llena de vida, de belleza y sonidos de la naturaleza. Pero debajo de esa superficie existe otra cosa, algo capaz de matarte antes de que siquiera notes que está ahí. En el Amazonas no es el tamaño lo que decide quién vive y quién muere. A veces basta con un solo paso dentro del agua, tocar una rama o unos pocos segundos de distracción, porque aquí viven animales que cazan en silencio, usan electricidad como arma, rompen huesos o poseen venenos capaces de apagar tu cuerpo en minutos. Y lo más perturbador de todo es que probablemente nunca los verás, hasta que ya sea demasiado tarde. Hoy vas a conocer a los animales más peligrosos del Amazonas. Y créeme, el número 1 es tan aterrador que después de este video jamás volverás a entrar tranquilo a un río. La raya negra. Comencemos con un animal que la mayoría de las personas subestima completamente, porque la raya negra no ataca por agresividad, ataca porque nunca notarás que estaba allí. Permanece inmóvil en el fondo del río, parcialmente enterrada en la arena, prácticamente invisible. El agua encima de ella parece tranquila, pacífica, inofensiva, y justamente eso es lo que la hace tan peligrosa. Mientras tú piensas que solo estás caminando por agua poco profunda, debajo de tus pies ya te espera una trampa biológica. Un solo paso es suficiente. La raya lanza su cola a una velocidad brutal y clava su aguijón profundamente en la pierna de la víctima. Y ese aguijón no solo es afilado, está cubierto de pequeñas púas que se enganchan en la carne como un anzuelo. Además, libera un veneno extremadamente doloroso. Muchas víctimas describen el dolor como insoportable, ardiente, pulsante, como si la pierna estuviera explotando desde dentro. Pero el verdadero problema muchas veces comienza después. Infecciones, necrosis y graves inflamaciones pueden durar semanas. Y todo eso simplemente por haber caminado dentro del agua. Pero incluso este animal parece inofensivo comparado con lo que viene ahora. El poraqué. Imagina que estás nadando en el Amazonas. El agua está tranquila, cálida, silenciosa. Y de repente tu cuerpo deja de obedecerte. Tus músculos se contraen. Tu corazón se acelera. Pierdes completamente el control, no por una mordida, no por veneno, sino por electricidad. El poraqué, también conocido como anguila eléctrica, es uno de los pocos animales del planeta capaces de usar electricidad como arma. Y no hablamos de una pequeña descarga, puede generar hasta 600 voltios, suficiente para derribar a un ser humano adulto. Lo más peligroso no es solo la intensidad, sino que ni siquiera necesitas tocarlo. La descarga eléctrica se expande directamente por el agua. Un solo impulso basta para bloquear tus músculos y hacer que tu cuerpo deje de responder. Para los peces significa parálisis inmediata. Para un humano puede significar hundirse antes de recibir ayuda. Y lo más increíble, la anguila eléctrica no usa la electricidad solo para atacar. También la utiliza como un sistema de radar. Envía impulsos eléctricos para detectar movimientos incluso en total oscuridad. Básicamente, debajo del agua, nada un táser biológico con sistema de localización incorporado. Pero incluso la electricidad no es siempre lo más peligroso del Amazonas. Las pirañas. Porque a veces el verdadero problema no es un animal, sino cientos al mismo tiempo. Las pirañas son pequeñas, ridículamente pequeñas comparadas con otros monstruos del Amazonas, y justamente por eso son tan subestimadas. Una sola piraña rara vez representa un gran peligro. Un grupo hambriento es otra historia completamente distinta. En el momento en que aparece sangre en el agua, todo cambia. El río explota en movimiento. Decenas de cuerpos avanzan al mismo tiempo. Dientes brillan, mandíbulas chocan. Y en cuestión de segundos, el agua parece hervir. El famoso frenesí alimenticio es real, especialmente durante la temporada seca, cuando la comida escasea. Entonces, incluso un animal herido puede ser despedazado en segundos. Y aunque los ataques a humanos son poco comunes, sí ocurren. Sobre todo cuando hay sangre o movimientos desesperados en el agua. Lo aterrador no es su tamaño, sino la velocidad y la absoluta brutalidad con la que actúan en grupo. Pero si hablamos de fuerza pura, entonces el siguiente monstruo ya está esperando bajo el agua.
La anaconda verde. La anaconda verde no es un depredador que veas venir. Casi no se mueve, no hace ruido, simplemente espera. Oculta entre plantas, barro y agua oscura. Y ahí es exactamente donde comienza la pesadilla. Con hasta 9 metros de longitud y más de 200 kilos de peso, es una de las serpientes más pesadas del planeta. Pero su verdadero peligro no está en el tamaño, sino en la fuerza, porque la anaconda no necesita veneno. Su cuerpo entero ya es un arma. En cuanto ataca, se enrolla alrededor de la presa, y entonces empieza la presión. Con cada respiración, aprieta más. Y más, hasta que respirar deja de ser posible. Muchas personas creen que las serpientes constrictoras rompen huesos, pero la mayoría de las víctimas muere antes por otra razón. La circulación sanguínea simplemente colapsa. El cuerpo se apaga lentamente desde dentro, y mientras eso ocurre, la anaconda permanece completamente tranquila, sin prisa, sin desesperación. Solo control absoluto. Pero incluso ella comparte el Amazonas con algo todavía más brutal. El caimán negro. Si el Amazonas tuviera un verdadero rey, probablemente sería el caimán negro. 6 metros de longitud, mandíbulas gigantescas, una fuerza capaz de romper huesos como si fueran ramas secas. Pero su arma más peligrosa es la paciencia. Los caimanes pueden permanecer inmóviles durante minutos enteros. Solo los ojos y las fosas nasales sobresalen ligeramente del agua, como si fueran un simple tronco flotando, hasta que todo explota. En una fracción de segundo, el caimán emerge del agua, atrapa a la presa y la arrastra inmediatamente hacia el fondo. Allí comienza el famoso giro mortal. El caimán gira violentamente sobre su propio eje, desgarrando carne, rompiendo huesos y destruyendo a la víctima en segundos. En su menú hay peces, capibaras, monos e incluso otros depredadores. En el Amazonas existe una regla muy simple. Si el agua parece demasiado tranquila, probablemente algo ya esté esperándote debajo. Y aún así, en la selva existe un cazador que muchas veces inspira todavía más miedo. El jaguar no es un animal que te persigue, te observa, en silencio, invisible, paciente. Y precisamente eso es lo que lo vuelve tan peligroso, porque el jaguar es una de las pocas grandes felinas que no mata asfixiando, va directamente al cráneo. Su mordida es tan poderosa que puede atravesar caparazones y triturar huesos sin dificultad. A diferencia de leones o tigres, el jaguar no depende de largas persecuciones, depende del momento perfecto, un ataque rápido, una mordida precisa, y la pelea termina. Lo más inquietante es que probablemente nunca llegarás a verlo. Los jaguares se mueven casi sin hacer ruido, observan desde la oscuridad, esperan, analizan cada movimiento, y por eso son considerados cazadores perfectos. Pero algunos animales no necesitan fuerza ni tamaño para ser mortales. La rana dorada venenosa es diminuta, apenas unos centímetros de tamaño, casi adorable, pero ese pequeño cuerpo contiene uno de los venenos más letales de la naturaleza. Un solo ejemplar produce suficiente toxina para matar a varios seres humanos. Y lo peor, ni siquiera necesita morderte. Con tocarla, ya puedes estar en peligro. El veneno bloquea la comunicación entre nervios y músculos. El cuerpo comienza a perder el control. Los músculos dejan de funcionar. El corazón entra en caos. Y eventualmente, todo el organismo colapsa. Su brillante color amarillo no es decoración, es una advertencia. La naturaleza prácticamente está gritando, no me toques. Pero en el Amazonas, muchas personas ignoran esas advertencias. La jararaca es una de las serpientes que más sorprende a las personas, no por su tamaño, sino porque prácticamente no puedes verla. Su camuflaje es perfecto. Entre hojas, barro y ramas, desaparece por completo. Y por eso la mayoría de los encuentros ocurre por accidente. Un paso en falso, un segundo de distracción. Y entonces llega el ataque. Rápido, preciso, casi sin aviso. Su veneno destruye tejidos, provoca hemorragias internas severas y puede matar si no se recibe tratamiento. Muchas víctimas tardan varios segundos en entender qué acaba de ocurrir. Y eso es precisamente lo que la hace tan peligrosa. No el tamaño, no la velocidad, sino el hecho de que podría estar literalmente frente a ti sin que lo notes.
Y ahora llegamos al animal que probablemente provoca el mayor miedo de toda esta lista. El candirú es diminuto, a veces mide apenas unos centímetros, pero pocos animales del Amazonas tienen una reputación tan perturbadora. Este pequeño pez se volvió famoso por historias capaces de provocar pesadillas. El candirú reacciona a ciertos estímulos y corrientes dentro del agua, y justamente de ahí nacen las leyendas sobre encuentros con humanos. Aunque los casos confirmados son extremadamente raros, la sola idea basta para convertirlo en uno de los animales más temidos del Amazonas. Lo aterrador no es su tamaño, sino que algo tan pequeño pueda provocar tanto miedo, y quizás eso resume perfectamente cómo funciona el Amazonas, porque allí no siempre manda el animal más grande, sino el más invisible. El Amazonas no es una selva común, es un lugar donde el camuflaje, la paciencia y la adaptación perfecta deciden quién vive y quién muere. Muchos de estos animales no matan por maldad, simplemente hacen exactamente aquello para lo que la naturaleza los creó, y quizás eso sea lo más inquietante de todo, que estas criaturas no parecen monstruos, hasta que te encuentras frente a ellas. Ahora quiero saber cuál de todos estos animales te impactó más.